Hubo un tiempo en que el universo entero creyó haber encontrado la paz, no una paz nacida del entendimiento, sino una paz nacida del cansancio, billones de muertos, mundos reducidos a polvo, civilizaciones enteras convertidas en archivos. La humanidad había ganado la guerra contra las máquinas, pero en el proceso había descubierto algo peor, que sin un amo externo, el ser humano se convierte en su propio depredador. Y así nació el primer gran miedo. No al metal, no al código, sino al hombre sin límites. De ese miedo surgiría el documento más influyente jamás escrito. Un texto tan antiguo que nadie vivo recuerda su versión original, tan complejo que ningún individuo lo ha leído completo, tan sagrado que incluso los emperadores tiemblan ante sus palabras. La Gran Convención, un tratado que, en teoría, existe para proteger la vida humana, pero cuya existencia solo es posible si millones mueren en silencio. Aquí es donde empieza nuestra investigación, y también donde comienzan las contradicciones, porque según los archivos imperiales, la humanidad ya había intentado antes regular la guerra, después de la batalla de Corrin, después del último gran levantamiento de las máquinas pensantes, después de que la sangre literalmente cubriera continentes. Se redactó el Tratado de Corrino, un acuerdo simple, militar, brutal. Establecía quién podía poseer ejércitos, quién podía declarar guerra y bajo qué condiciones. Pero el tratado tenía un defecto fatal. Solo veía soldados, no veía economías, no veía rutas comerciales, no veía monopolios. Y mientras los ejércitos se estancaban, otra fuerza crecía en las sombras, la cofradía espacial, hombres modificados por especie hasta perder su forma humana, navegantes capaces de plegar el espacio, dueños absolutos del transporte interestelar. Sin disparar un solo tiro, se convirtieron en indispensables. Y cuando alguien se vuelve indispensable, ya no necesita armas. Solo necesita cerrar puertas. El Tratado de Corrino quedó obsoleto sin que nadie lo declarara oficialmente muerto. La guerra ya no se libraba solo con soldados. Se libraba con bloqueos, con hambre, con embargos, con contratos. Y eso aterrorizó al imperio, porque una guerra económica mata igual, solo que más lento, y sin culpables claros. Fue entonces cuando el emperador Menemtae II convocó algo que nadie había intentado antes, un gran sínodo, no una reunión, no una cumbre, un censo total de la civilización humana. Durante años, juristas, filósofos, estrategas, burócratas y archivistas recopilaron leyes, costumbres, rituales, tradiciones y códigos de miles de mundos, no para crear justicia, sino para crear compatibilidad, que todo encajara, que todo pudiera coexistir, aunque fuera artificial, aunque fuera antinatural. 7 años redactando, 3 años obligando a cada planeta a adaptar sus códigos locales, 100 años de retrasos, disputas, sabotajes, hasta que bajo el emperador Corrino Urbanus, el documento fue finalmente ratificado. 5 volúmenes, 317 secciones, cada una comenzando con la misma frase. Las formas deben ser obedecidas, no la verdad, no la moral, no la justicia. La forma, la apariencia, el ritual, porque la convención no busca impedir el mal, busca canalizarlo, volverlo predecible, controlable. La idea central es simple. La vida humana es sagrada, más valiosa que cualquier animal, más valiosa que cualquier máquina, más valiosa que cualquier mundo. En papel suena perfecto, pero aquí aparece la primera grieta. Si la vida humana es sagrada, ¿por qué la Convención dedica medio volumen entero a regular armas atómicas? No prohibirlas, regularlas. Cada gran casa puede poseerlas.
Cada gran casa puede almacenarlas. Cada gran casa puede ocultarlas. Lo único que no puede hacer es usarlas contra humanos, a menos que pueda demostrar que el enemigo fue el primero. Destrucción mutua asegurada. No como error, sino como diseño. Un universo donde todos apuntan un arma a la cabeza del otro y llaman a eso paz. Pero hay algo más inquietante. La guerra abierta está prácticamente prohibida. Las flotas no pueden chocar libremente. Los ejércitos no pueden arrasar planetas sin consecuencias absolutas. Entonces, ¿cómo se resuelven los conflictos? La Convención ofrece alternativas. Guerra de asesinos, Khanli, vendetas, formas ritualizadas de matar, con reglas, con contratos, con árbitros. Un asesinato autorizado es legal, un bombardeo es crimen. Un cuchillo en la oscuridad es aceptable, una explosión masiva es herejía política. Esto crea una ilusión, que el pueblo está protegido, que los civiles quedan fuera del conflicto. Pero los registros cuentan otra historia. Cuando una casa quiere castigar a otra, no destruye ciudades, destruye economías, cierra rutas, corta suministros, provoca hambrunas, todo dentro de la ley. La Convención no impide el sufrimiento, solo impide que sea evidente. Y eso es peor, porque cuando el dolor no es visible, deja de importar. Otro pilar fundamental es el sistema de clases. Todo está categorizado. Casa mayor, casa menor, noble, funcionario, mercader, sirviente, concubina. Nada es accidental. Nada es flexible. Ascender de categoría es casi imposible. Requiere aprobación del emperador y del Landsraad. Un sistema tan cerrado que el destino de un niño queda decidido al nacer. El matrimonio no es amor. Es tratado, es intercambio, es arma. El amor, si existe, debe esconderse. Se tolera solo en el concubinato, nunca en el trono, porque el trono no puede amar, solo administrar. Y entonces llegamos al artículo más famoso. La prohibición de las máquinas pensantes. No construirás máquina alguna a semejanza de la mente humana. Nace de la yihad butleriana, la guerra que casi extingue a la especie, la victoria definitiva contra las inteligencias artificiales, el momento fundacional del nuevo universo. Pero incluso aquí, la Convención miente, porque las máquinas siguen existiendo, solo que bajo otros nombres. IAX produce tecnologías tan avanzadas que rozan la frontera de lo prohibido. La Bennett Leilax crea mentats deformados, cerebros alterados, seres humanos diseñados para calcular como máquinas. Todos lo saben. Nadie lo admite, porque el imperio necesita esas ventajas. La prohibición no existe para eliminar el peligro, existe para concentrarlo. Solo ciertos actores pueden transgredirla. Y mientras paguen, el pecado es invisible. Durante más de 10.000 años, este sistema funcionó. Casa Corrino en el trono, Landsraad equilibrando poder, Cofradía controlando el movimiento, Choam controlando el comercio. Un cuadrado perfecto, una prisión perfecta. Cualquier casa que violara la convención era declarada renegada. Sus aliados la abandonaban. Sus contratos se anulaban. Sus rutas se cerraban. Su existencia se borraba. No con bombas, con silencio. Pero algo cambió. Siglos después, cuando un Atreides dejó de ser hombre y se convirtió en algo más. El dios emperador. La convención siguió existiendo en papel, pero su fuerza jurídica murió, sin que nadie lo notara, porque cuando un solo ser concentra todo el poder, las leyes se vuelven decoración. Y aquí está el verdadero horror. La Gran Convención nunca fue creada para proteger a la humanidad. Fue creada para preservar un equilibrio. Y el equilibrio no tiene moral, solo inercia.
Entonces surge una pregunta. Si este es el pilar legal, ¿cuál sostiene el alma? Porque un imperio sin fe se derrumba, y la fe que eligieron no nació de un milagro, nació de una mesa de negociaciones. Si la Gran Convención es el esqueleto del imperio, la Biblia Católica Naranja es su sistema nervioso. Uno sostiene, el otro controla, porque ningún imperio sobrevive solo con leyes. Las leyes regulan cuerpos. La fe regula mentes. Y después de la yihad butleriana, las mentes humanas estaban rotas, no metafóricamente. Rota la confianza, rota la idea de progreso, rota la noción de propósito. La humanidad había pasado milenios creyendo que su salvación estaba en crear inteligencias superiores. Luego descubrió que había estado fabricando a su propio verdugo. Cuando las máquinas cayeron, no quedó euforia, quedó vacío. Y el vacío siempre exige ser llenado. Pero aquí surge el primer problema. Antes de la yihad, la humanidad no compartía una fe, compartía miles, religiones que se contradecían, textos que se excluían, dioses que se negaban entre sí. Durante siglos, esas diferencias habían sido una fuente inagotable de guerra. Después del mayor genocidio de la historia, esa fragmentación ya no era tolerable. Así nació una idea radical: no elegir una religión, no imponer una, sino fusionarlas todas, unificar el caos, crear una fe que nadie pudiera llamar propia, y al mismo tiempo, nadie pudiera rechazar por completo. Se creó la Comisión de Traductores Ecuménicos, un grupo compuesto por teólogos, lingüistas, historiadores y filósofos provenientes de credos que, hasta ese momento, se habían considerado enemigos irreconciliables. Su misión oficial: compilar un texto sagrado universal. Su misión real: desactivar a Dios como arma, porque cuando una religión afirma poseer la única verdad, justifica cualquier atrocidad. La nueva escritura debía eliminar esa posibilidad, no diciendo que todas las religiones eran falsas, sino afirmando algo más peligroso, que todas eran incompletas. El resultado recibió muchos nombres: Biblia O.C., libro acumulado; Escrituras, Corán Chillan Sen Cristian. Pero el nombre que sobrevivió fue otro: Biblia Católica Naranja. Y nadie se puso de acuerdo en por qué. Algunos dicen que en naranja es una corrupción fonética de las primeras sílabas de Corán Chillan. Otros sostienen que es una referencia histórica a conflictos entre antiguas instituciones religiosas terrestres. La ironía es casi poética. La palabra naranja adquirió tal peso sagrado que su significado original se perdió. La fruta fue por hoy renombrada, porque en el futuro un color era más real que un alimento. La Biblia naranja no apareció siglos después. No fue producto de una evolución lenta. Fue compilada poco tiempo después de la yihad. Mientras aún había planetas humeando, mientras aún existían campos de exterminio activos, mientras aún se excavaban fosas comunes. No nació del consenso, nació de la urgencia, y eso marca cada página. Aproximadamente 1800 páginas, divididas en grandes bloques. El Testamento, una versión reducida y reinterpretada de antiguos textos abrahámicos. El Corán, fragmentado en 4 libros. Textos hindúes, textos budistas, crónicas en Suni, relatos de mártires, biografías de santos, nuevas revelaciones, nuevos profetas, todo junto, todo editado, todo pulido. Pero hubo un segundo libro, uno del que casi nadie habla: el libro de azar, creado paralelamente, no para el público, sino para los archivistas. Su propósito era rastrear el origen real de cada fragmento, conservar las fuentes originales, las versiones sin editar, las contradicciones, una especie de registro forense de la fe, porque incluso los traductores sabían
que lo que estaban creando no era una religión, era una construcción. El mandamiento supremo de la Biblia naranja es simple: no desfigurarás el alma. Una frase ambigua, intencionalmente ambigua. ¿Qué es el alma? ¿Conciencia? ¿Identidad? ¿Memoria? ¿Humanidad? Nunca se define con precisión, porque una definición cerrada limitaría su uso. Este mandamiento reemplaza miles de prohibiciones antiguas. Ya no se habla obsesivamente de pecado, ni de infierno eterno, ni de condenación. El miedo deja de ser el motor principal. Y esto no es un accidente. Las religiones antiguas usaban el terror como herramienta de control. La Biblia naranja cambia la estrategia. No te dice que arderás, te dice que te perderás, que dejarás de ser tú, que tu alma se desfigurará. Un castigo más sutil, más psicológico, más efectivo. El objetivo político es claro: eliminar las guerras religiosas, eliminar la posibilidad de que alguien muera convencido de que Dios está de su lado, y al mismo tiempo reemplazar al antiguo Dios de las máquinas. Antes de la yihad, la humanidad adoraba a la eficiencia, a la optimización, al cálculo perfecto. Las máquinas eran la encarnación de ese ideal. Cuando caen, ese vacío ideológico debe ser reemplazado. La Biblia naranja introduce un nuevo dogma central: el hombre no puede ser sustituido, no por máquinas, no por sistemas, no por inteligencias superiores. El ser humano es el centro, imperfecto, limitado, violento, contradictorio, pero irreemplazable. Suena como un triunfo humanista, pero es también una sentencia, porque si el hombre es el centro, entonces todo lo que el hombre hace queda justificado por su condición de hombre. La Biblia naranja no proclama una verdad absoluta, proclama una convivencia forzada. No dice, esto es verdad. Dice, estas versiones de la verdad son funcionales. Eso la convierte en una fe gris, sin éxtasis, sin mística profunda, sin revelaciones que quiebren la realidad. Muchos la acusaron de ser producto de la lógica seductiva, no del espíritu. Hubo disturbios, linchamientos, traductores asesinados. 53 miembros de la comisión se retractaron públicamente en el primer año. Algunos desaparecieron, otros fueron silenciados. Pero ocurrió algo predecible. Nadie pudo organizar una alternativa. Reunir nuevamente a un grupo tan diverso resultó imposible. Y sin una opción mejor, la Biblia naranja se quedó. No porque todos creyeran en ella, sino porque nadie podía reemplazarla. Se convirtió en costumbre, en ceremonia, en marco cultural. No todos la veneran, pero casi todos la respetan. Y aquí aparece la paradoja final. La Biblia naranja pretende poner al ser humano en el centro, pero al hacerlo, reduce a Dios, lo vuelve difuso, abstracto, maleable, un concepto lo suficientemente amplio como para justificar cualquier sistema, incluso uno que oprime, especialmente uno que oprime, porque cuando Dios no habla con voz clara, hablan los intérpretes, y los intérpretes siempre tienen intereses. Entonces entendemos algo inquietante. La gran convención controla lo que puedes hacer. La Biblia naranja moldea lo que puedes pensar que es correcto. Juntas, no crean libertad, crean estabilidad. Una estabilidad tan duradera que parece eterna. Pero ningún sistema lo es. Y cuando ambos pilares comienzan a resquebrajarse, no ocurre una explosión. Ocurre algo peor, una transformación silenciosa. Existe una creencia reconfortante, la idea de que los sistemas colapsan cuando dejan de funcionar, que las civilizaciones caen cuando sus estructuras fallan, que el abuso, la corrupción y la decadencia son señales visibles. Pero la historia real sugiere algo más inquietante. Los sistemas más peligrosos no son los que colapsan, son los que funcionan.
Funcionan incluso cuando son injustos. Funcionan incluso cuando son crueles. Funcionan incluso cuando ya no recuerdan por qué existen. La Gran Convención y la Biblia Católica Naranja no fueron creadas para construir un paraíso. Fueron creadas para evitar un infierno específico. El infierno de las máquinas. El infierno del caos. El infierno de la autodestrucción total. Y lo lograron. Durante más de 10.000 años. Ese éxito es precisamente su crimen. Porque cuando un sistema logra su objetivo inicial, pero nunca se replantea, se convierte en dogma. Y el dogma no evoluciona. Se repite. Se protege. Se sacraliza. Ambos pilares comparten una premisa fundamental. El ser humano debe ser el centro de todo. No las máquinas, no los dioses absolutos, no las inteligencias trascendentes, el hombre. Pero este humanismo no es compasivo, es administrativo. El hombre no es celebrado. Es gestionado, clasificado, ordenado, archivado. La Gran Convención define qué puede hacerse. La Biblia Naranja define por qué eso es aceptable. Una controla el cuerpo. La otra anestesia la conciencia. Y juntas producen algo que parece estabilidad, pero en realidad es inmovilidad. La humanidad deja de avanzar, no porque no pueda, sino porque no debe. La innovación es peligrosa. El cambio es sospechoso. La ruptura del equilibrio es el mayor pecado político y espiritual. Mejor un mal conocido que un bien impredecible. Aquí aparece la figura que lo revela todo. El Dios emperador, un ser que vive miles de años, un híbrido entre humano y gusano, una mente que ve el futuro, no fragmentos, no probabilidades, enteros de posibilidades. Leto II comprende algo que nadie más quiere aceptar. La humanidad, tal como está organizada, se dirige lentamente a su extinción. No por guerra, no por hambre, no por invasión, sino por fragilidad. Un sistema perfectamente equilibrado es también perfectamente vulnerable. Una sola perturbación suficientemente grande lo destruye. La humanidad necesita dispersarse, fragmentarse, volverse incontrolable, impredecible, y eso es exactamente lo contrario de lo que enseñan ambos pilares. Así que Leto II hace algo monstruoso. Se convierte en el peor tirano imaginable. Centraliza todo el poder. Rompe el juego político. Vuelve irrelevante a la Gran Convención. Reduce la fe a ritual vacío. Gobierna durante milenios. No para ser adorado, sino para traumatizar a la especie. Para enseñarle, mediante el dolor, a temer cualquier forma de autoridad absoluta. Su objetivo es crear una memoria genética del horror. Un recuerdo tan profundo que ninguna civilización futura vuelva a permitir un Dios emperador. Paradójicamente, al hacerlo, demuestra lo frágiles que siempre fueron los dos pilares, porque ninguno estaba diseñado para resistir a alguien como él. La convención presupone múltiples actores equilibrándose. La Biblia Naranja presupone una fe difusa sin figura central. Leto II se convierte en el centro de todo, y al hacerlo, expone la mentira. Las leyes no protegen, solo coordinan. La fe no salva, solo consuela. Cuando el Dios emperador muere, la humanidad entra en una nueva fase, el llamado dispersamiento. Trillones de humanos abandonan el espacio conocido. Se esparcen más allá de cualquier cartografía. Se vuelven imposibles de censar, imposibles de gobernar, imposibles de unificar. El sueño de cualquier espíritu libre y la pesadilla de cualquier imperio. Pero incluso entonces, los restos de los dos pilares permanecen. Versiones degradadas, fragmentos, sombras. La gente sigue citando la convención, sigue jurando sobre la Biblia Naranja. Ya nadie recuerda exactamente por qué. Se han convertido en símbolos. Y los símbolos
sobreviven a su significado. Aquí surge la conclusión más incómoda. La Gran Convención y la Biblia Católica Naranja nunca fueron diseñadas para crear una humanidad mejor. Fueron diseñadas para crear una humanidad estable, predecible, manejable. Una especie que no se destruya a sí misma demasiado rápido. Nada más. No prometen grandeza. No prometen iluminación. Prometen continuidad. Y quizá eso es lo máximo a lo que una civilización puede aspirar. Tal vez el verdadero mensaje oculto de Dune no es que el poder corrompe. Eso ya lo sabemos. Es que el orden, llevado al extremo, es otra forma de muerte. Una muerte lenta, silenciosa, cómoda. Porque un universo sin máquinas pensantes, sin dioses absolutos, sin guerras religiosas, sin holocaustos tecnológicos, sigue siendo un universo capaz de producir horrores, solo que mejor organizados, más limpios, más aceptables. Entonces nos queda una última pregunta. Si destruyéramos ambos pilares, ¿qué quedaría? ¿Una humanidad libre? ¿Una humanidad que, sin frenos, se devoraría en semanas? Dune no ofrece respuesta, porque quizá Dune no existe. Y tal vez ese sea el golpe final. No hay sistema perfecto, no hay fe definitiva, no hay ley eterna, solo intentos desesperados de una especie que sabe que puede convertirse en su propio apocalipsis. Y aún así, sigue buscando estructuras, libros, convenciones, algo, cualquier cosa, que le diga que el caos tiene sentido. Pero el caos no promete sentido, solo movimiento. Y el movimiento es lo único que impide que todo se convierta en una tumba elegante. Ese es el legado real de la Gran Convención. Ese es el verdadero peso de la Biblia Católica Naranja. No salvaciones, no condenas, sino advertencias. Advertencias escritas en leyes, advertencias impresas en escrituras, advertencias disfrazadas de esperanza, porque en el universo de Dune, la mayor ilusión no es creer en dioses, es creer que el orden es sinónimo de bien. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para no perderte de todas las historias que tengo preparado para ti. No olvides dejar un me gusta. Comenta tus ideas. Y si conoces a alguien que disfrute de estos temas tanto como tú y yo, comparte este video. Nos vemos la próxima y adiós.